Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico y como siempre agradecidos con nuestro Señor por esta gran oportunidad que nos da cada miércoles de estar reunidos a través de este medio y poder llevar adelante, poder compartir su palabra, poder tomar estudio de su palabra y poder recibir de sus enseñanzas. Así que estamos muy agradecidos con Él por todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Gracias por reunirnos una vez más aquí, gracias a cada uno de ustedes que nos están acompañando desde sus hogares y les agradecemos por permitir entrar a sus hogares con la palabra del Señor. Gracias también le damos a nuestros hermanos que trabajan detrás de esto, las cámaras de sonido, para que todo esto funcione bien y muy agradecido con Dios por la oportunidad que nos da, por habernos dado este lugar y este medio en el cual podemos reunirnos cada miércoles y llevar adelante estos estudios. Así que espero que cada uno de ustedes haya venido también con un corazón agradecido, buscando del Señor, buscando recibir eso que el Señor tiene para nosotros. Y como todos sabemos, el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas. Y este es el tiempo que Él ha dispuesto, que Él nos ha dado para estar reunidos. Así que esperemos que todos podamos aprovecharlo de la mejor manera, porque cuando estamos haciendo las cosas para Dios no es un tiempo perdido. Así que los invitamos para este estudio y vamos a comenzar leyendo un salmo como lo hacemos normalmente. Vamos a leer el salmo número 115, salmo número 115. Dice: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Y hermanos, este es el Salmo número 115 y como vemos, podemos a través de su palabra comprender lo grandioso que es nuestro Señor y la gloria que Él se merece. Y gracias como siempre le damos porque Él nos ha dejado este libro escrito y tenemos la oportunidad de poder escudriñar en este libro y poder encontrar la sabiduría que necesitamos, los consejos, la ayuda que tanto necesitamos a menudo y muchas veces no sabemos dónde encontrar. El Señor tiene una solución a cada problema y está aquí en la palabra del Señor. Solo depende de nosotros que nos pongamos a buscar en ella y podamos recibir esas enseñanzas que el Señor tiene, esas ayudas que el Señor tiene para nosotros. Así que gracias una vez más a cada uno de ustedes y vamos a comenzar en oración, pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, que en esta tarde Él pueda hablarnos nuevamente a través de su palabra y que estos versículos que vamos a compartir hoy sean de ayuda para nuestras vidas. Sé que todos los necesitamos. Muchas veces hablamos ciertos temas y creemos que ya hemos recibido, pero nuestras acciones muchas veces muestran lo contrario y muchas veces estamos en distintas situaciones a raíz de que no hemos aún recibido esa palabra, no hemos sido obedientes, no la hemos puesto por obra y suceden, por eso es que suceden tantas cosas a nuestro alrededor y muchas veces no encontramos la solución, nos desanimamos o nos perdemos, nos apartamos por ciertas situaciones, pero qué bueno, como dije anteriormente, que tenemos este libro y que el Señor nos da la oportunidad de estudiarlo cada semana, ya sea a través de estos estudios o a través de los días domingos cuando se comparte la palabra. El Señor ha abierto
las puertas de este lugar para que podamos compartir su palabra y podamos recibirla. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor la guía que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te damos las gracias por tu bendito amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado de estar nuevamente aquí, Señor, en este lugar, llevando adelante tu voluntad, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú tomes el control de este estudio bíblico, Padre, que vamos a llevar a cabo en esta tarde, Señor, y que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor, que podamos recibirla, Padre. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Y gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. Bendice, Padre, a aquellos hermanos, hermanas que nos han recibido en sus hogares, Padre. Te pedimos por la vida de ellos, que tú bendigas sus hogares, sus familias, que cada situación, Padre, que ellos estén padeciendo, Señor, puedan recurrir a ti, porque tú eres el único que tiene la solución a esos problemas, Padre. Permítenos, Señor, confiar en ti, Padre. Permítenos entregarnos más y más a ti, poner toda esa fe, Señor, en tu palabra, en tu obra, Señor, en todo lo que tú has hecho, Padre. Ayúdanos a perseverar cada día, Señor, y que seas tú obrando nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu Santo Espíritu, Señor, que es quien abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y nos llena con tu palabra, Señor. Gracias te damos por eso, gracias por tu Hijo Jesús y por el sacrificio que Él hizo por nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos por todo, Padre, y en tus manos nos encomendamos, Señor, para que seas tú, Padre, quien dirija, Padre, en esta tarde este estudio, Señor. Gracias te damos también por el ministerio, Padre. Te pedimos que tú lo bendigas grandemente y que nos sigas usando, Señor, para poder compartir tu palabra. Y también te pedimos por nuestro pastor y su esposa y su familia, Padre, para que tú los llenes con tu Espíritu Santo, Padre, y que tú los sigas usando, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, por este lugar que tú has provisto, y en tus manos nos encomendamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu en esta tarde hablándonos nuevamente a cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, por todo, y en el nombre de Jesús, Señor, ponemos esto en tus manos. Bendito seas. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que nuevamente gracias a cada uno de ustedes que está ahí desde del otro lado siguiéndonos. Gracias por permitirnos entrar con la palabra del Señor a sus hogares, y vamos a dar comienzo. Hoy vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 11. Este es un capítulo bastante conocido y es un capítulo que está está lleno de confirmaciones que el Señor hace a través de su palabra, y principalmente habla de la fe. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a comenzar leyendo el capítulo número 11, versículo 23 al 29, pero los invito, para aquellos que tengan un tiempito, puedan leer el capítulo completo, y podemos ver grandes cosas. Podemos ver lo que la fe puede hacer en una persona que realmente cree en Dios y pone la fe en Él, y deposita la fe en Él, aunque no pueda ver, aunque no pueda sentir, aunque no pueda palpar, pero de eso se trata la fe. Así que es un versículo, como dije anteriormente, que está lleno de enseñanzas. Y vamos a leer la última parte del versículo, versículo 23 al 29, dice así. Hebreos 11, 23 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Entonces, aquí tenemos, me faltó el número 29. Por la fe, dice, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Entonces, esta es como dije anteriormente, esta es la palabra del Señor. Esta es la confirmación que tenemos en su palabra de lo grande y poderosa que es la fe, de las cosas grandes, imposibles que puede hacer el Señor cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Sé que no es algo fácil, sé que es algo que cuesta, porque, como le decimos, normalmente no es solo decirlo, sino ponerlo por obra, sino
poner esa palabra que hemos recibido en acción y a través de la fe que nosotros podamos agradar a nuestro Señor, porque dice su palabra que sin fe es imposible que lo podamos agradar. Y esa es la gran herramienta, podemos decir, que nosotros necesitamos para poder agradar al Señor como Él se lo merece. Recordemos que esto que nosotros llevamos a cabo, en esto que estamos creyendo, son cosas que solo cuando lo recibimos espiritualmente, cuando lo tomamos espiritualmente, lo podemos recibir y entender. De otra forma va a ser imposible entenderlo, porque es algo que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos palpar, pero qué bueno que tenemos la esperanza en que todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra es verdad. Por eso comienza ese capítulo número 11, diciendo después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces así es como la fe trabaja en nuestras vidas y es algo, como dije anteriormente, que necesitamos nosotros poseer, necesitamos alimentarla, necesitamos crecer en la fe, porque es la única que nos va a dar fortaleza. La fe es lo que nos va a quitar el temor, la fe es lo que nos va a quitar los miedos, la fe es lo que nos va a dar el ánimo que necesitamos para llevar adelante los propósitos de nuestro Señor. De otra forma va a ser muy difícil que lo podamos llevar a cabo. Habla aquí esta primera parte, esta parte que leímos, habla de Moisés, que fue un siervo de Dios escogido para sacar a su pueblo de Egipto. Aquellos que conocemos, que hemos leído un poquito la Biblia, sabemos la historia del pueblo de Israel y cómo ese pueblo estaba cautivo en Egipto, y el Señor elige a Moisés para poder liberarlo, pero la vida de Moisés, la obra de Moisés no comenzó cuando el Señor lo llama, sino que, como vemos desde un principio, desde cuando él nació, la fe estuvo presente en su vida, porque por eso fue que cuando él nació fue escondido por sus padres, como dice la palabra del Señor, por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y por esa fe que ellos tenían no tuvieron temor al decreto que el rey había puesto en ese tiempo para que todos esos niños que nacieran fueran muertos, y por eso fue que él se mantuvo con vida. Entonces, como vemos ahí, desde un comienzo, desde que nació, Dios estaba ya obrando en su vida, estaba ya acomodando las cosas para que en el día de mañana él pudiera llamarlo y pudiera él cumplir con ese propósito de Dios, con ese trabajo que Dios le había puesto, que como todos sabemos no fue un trabajo fácil para él, sino que él tuvo sus dudas, tuvo sus quejas, podemos decir, sus excusas ante Dios, pero todo eso sucede normalmente, así es en la vida de nosotros. El Señor nos llama a ciertos desafíos, a hacer ciertas cosas, y nosotros siempre tratamos de excusarnos o de escondernos en que no podemos, en que no sabemos hablar, como dijo Moisés, o que no vamos a poder hacerlo, pero cuando el Señor nos prepara y nos da las herramientas necesarias y nosotros las sabemos aprovechar, el Señor va a proveer todo lo que nosotros necesitemos para poder llevar adelante esos propósitos. Y solo esto sucede a través de la fe. Por eso digo que la fe es una herramienta importante. Hay muchas cosas importantes en la vida del cristiano, como el orar, como el ayunar, como el congregarse, pero podemos decir que la fe es una de las cosas que nos fortalecen, porque si nos ponemos a pensar desde un principio, desde que nos entregamos al Señor, lo hacemos poniendo la fe en Él, en algo desconocido para nosotros. Venimos al Señor por distintos motivos o circunstancias, pero sin conocerlo, sin saber de Él, y decidimos poner esa fe en Él y creer de que el Señor Jesucristo es el que nos puede llevar ante la presencia del Padre, que el Señor Jesucristo es el único que nos puede conducir a la salvación, y por eso es que lo aceptamos y comenzamos a involucrarnos en las cosas de Dios y comenzamos a buscar, pero es solo por esa fe quizás pequeña que pusimos en Él y que nos compartieron o nos comentaron y creímos y
y entendimos que podía haber un cambio en nuestras vidas, que Él podía hacer algo diferente a nuestras vidas y podíamos cambiarnos. Entonces, como todos sabemos, el vivir una vida cristiana, de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios, no es algo fácil. Hemos sido llamados o escogidos por Dios para llevar adelante un propósito o una meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es el gran propósito que el Señor tiene para nosotros. No nos llama por ninguna circunstancia ni cosa que se parezca, sino que Él nos llama porque Él tiene un propósito para nuestras vidas y nos quiere usar. Esto no se trata de, como le hemos comentado muchas veces, de venir al Señor, recibir la salvación y pensar que ya está todo hecho. Ahí es cuando recién comienza, podemos decir, todo el trabajo del Señor en nuestras vidas, y Él comienza a desarrollar y comienza a abrir nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, para poder llevar adelante ese propósito que el Señor tiene. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros de diferentes maneras, y cada uno va a tener un don o algo a lo que el Señor lo va a llamar, pero todos vamos a ser llamados para algo, vamos a tener que trabajar para su obra. Entonces, estaba comentando que con solo ver la historia de Moisés nos damos cuenta que desde un principio aquel que quiera servir a Dios se encontrará con muchos obstáculos que nos llenarán de desafíos y nos pondrán a prueba mientras Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas. Moisés no fue nada ajeno a esas circunstancias adversas que se presentaron, porque como vemos, él estaba destinado a morir en el tiempo que nació, en el lugar que nació, por un decreto que había puesto el rey, pero fue la fe de sus padres la que lo mantuvo con vida por ese tiempo, y bueno, aquellos que conocen la historia saben lo que sucedió después, pero fue la fe de sus padres que lo mantuvo con vida, y esa fe que Dios le había dado, y Dios al tiempo pudo cumplir su propósito como él quería. Amén. Nosotros realmente venimos al Señor y intentaremos agradarlo a Él de muchas maneras. Quizás al comienzo lo hagamos de acuerdo a nuestro conocimiento o nuestras destrezas, buscando agradar a Dios sin apartarnos demasiado de este mundo al cual nos aferramos y nos cuesta tanto trabajo desprendernos de aquellas cosas que nos agradan y nos traen ciertos placeres o entretenimiento, pensando que podemos lograr agradar a Dios de esa manera. Amén. Sé que al principio cuesta desprenderse del conocimiento que tenemos o del entendimiento que tenemos, y muchas veces intentamos agradar a Dios, pero no entregándonos totalmente, sino haciendo aquellas cosas que aún nos gustan, y que comenzamos a tener el entendimiento o el conocimiento de que no le agradan a Dios. Pero eso es lo que hace que Dios pueda trabajar en nuestras vidas y pueda cambiarnos, porque cuando esas cosas aún están en nosotros es cuando Él puede obrar, porque si nosotros nos entregáramos de un día para el otro y todo cambiara en nuestras vidas sería fácil, pero siempre va a haber una lucha con el enemigo que está ahí pendiente de nuestras vidas, tratando de que no nos entreguemos al Señor, y Él va a luchar por cada uno de nosotros, pero va a depender de nosotros, de nuestra búsqueda, de nuestra entrega, lo que va a suceder más adelante. Amén. Aunque no nos dimos cuenta, cuando entregamos nuestra vida al Señor, estábamos haciendo uso de esto tan indispensable y fundamental como es la fe. Amén. El creer que Dios nos puede solucionar los problemas que a lo largo de los años se han ido acumulando en nuestras vidas y no le hemos encontrado la solución, y así es, mis hermanos, que como a través de este acto nosotros estamos haciendo uso de la fe, como dije anteriormente, sin saberlo, sin conocer lo poderosa que puede ser la fe. Nosotros nos entregamos al Señor y hacemos uso de ella desde un comienzo. Y ella es una de las grandes armas que tenemos los cristianos, por no decir la principal, algo que se vuelve indispensable para nuestras vidas, los que buscamos agradar a Dios, porque ese debe ser el gran y principal objetivo de cada uno de nosotros, agradar a Dios con nuestras vidas y con nuestras acciones. Amén.
vamos recibiendo el conocimiento y vemos que Dios se merece lo mejor de nosotros, que Dios se merece que lo agrademos en todo tiempo, en todo momento, que lo agrademos con nuestras vidas, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras acciones. Esto se trata de una entrega total y no, como dije anteriormente, no es solo una entrega parcial en la cual creemos que solo con venir un domingo a la iglesia y pedir perdón por esos pecados que hemos cometido y ciertas cosas, ya estamos bien, pero no es así. Esto se trata de una búsqueda diaria, de una búsqueda en todo momento, en todo tiempo, en cada situación de nuestras vidas, porque sé que nosotros venimos al Señor, pero tenemos que seguir en contacto con ese mundo que tantas situaciones adversas nos trae a nuestras vidas, que tanto nos cuesta desprendernos de las costumbres de ese mundo, pero así es como nosotros comenzamos a aprender a agradarle a Dios y comenzamos a dejar esas cosas que tanto le desagrada a nuestro Señor y comenzamos a buscar de Él de una forma diferente, nos entregamos y tratamos de agradarlo en todo, de buscar de Él en todo tiempo, en cada momento, y sé que cada uno de nosotros hemos fallado en ese intento, pero qué bueno que nos hemos podido levantar y hemos tenido la oportunidad de poder volver, podemos decir, a comenzar de nuevo o pedir perdón por esas acciones que sabemos que desagradan a Dios y muchas veces nos cuesta un poco desprendernos de esas cosas, pero solo es a través de la fe que nosotros podamos poner en nuestro Señor que vamos a poder salir adelante. Dice Hebreos 11:6, Hebreos 11:6, ahí un poquito más atrás dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, sin fe nos damos cuenta que es imposible agradar a Dios, es algo necesario, es algo que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, porque de lo contrario no vamos a poder acercarnos a nuestro Señor, no vamos a poder tener esa relación que necesitamos tener con Él. Amén. Si nos acercamos a Dios y no depositamos nuestra fe en Él, es imposible poder agradarlo. Si no creemos en su palabra escrita, si no creemos en su creación, si no creemos en esos milagros que están escritos, en cada una de esas enseñanzas y mandamientos que el Señor nos ha dejado, tristemente no lo lograremos, porque el no usar su palabra como guía y no ponerla por obra o acción es no tener fe, por más que muchas veces confesemos lo contrario. Amén. Entonces, como lo he dicho anteriormente, no es solo confesar que tenemos fe, sino que es demostrarlo delante del Señor que verdaderamente tenemos fe. Entonces, cuando nosotros creemos en sus enseñanzas, creemos en sus mandamientos, tomamos su palabra como guía para nuestras vidas y la ponemos en acción, es cuando verdaderamente nosotros estamos demostrando que tenemos fe. Pero cuando tristemente no estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor, no estamos siguiendo sus enseñanzas, sus mandamientos, por más que confesemos que tenemos fe, tristemente no la tenemos porque no estamos confiando en Él, no estamos creyendo, no estamos siendo obedientes. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, muchas veces nos cuesta creer en esa palabra del Señor, en esos mandamientos, porque muchas veces no entendemos el por qué están puestos, muchas veces no entendemos el por qué el Señor nos dejó este mandamiento, este consejo para que nosotros cumplamos, pero no se debe tratar de eso, sino se debe tratar de ser obediente y el Señor nos dará el conocimiento, el entendimiento necesario a su tiempo, no al tiempo nuestro. Amén. Dar ese primer paso es una muestra de fe, pero esa fe hay que desarrollarla, hay que ponerla a prueba, hay que aprender a usarla como un escudo para poder resistir a los ataques, desafíos y situaciones adversas que se nos presentarán a diario en nuestras vidas. Amén. Un claro ejemplo de la lucha y desafío que nos encontraremos como cristianos es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. El pueblo de Dios no fue libertado en el primer intento. Dios tuvo que insistir con el faraón que los tenía en la esclavitud,
Primero, tuvo que convencer a su pueblo para que creyeran que salir de Egipto era el camino correcto, y segundo, convencer a Faraón para que los dejara ir. Y así es como nosotros luchamos para poder salir del pecado. Vemos que afuera hay una mejor vida, pero nos cuesta tomar la decisión de dejar atrás esa vieja vida, esas viejas costumbres. Nos gusta mantenerlo en lo que nosotros creemos o vemos como seguro, que aferrarnos a algo nuevo y desafiante como es servirle a Dios. Amén. La lucha con el antiguo dueño de nuestra alma se torna difícil, pero cuando damos el gran paso en fe y logramos salir o despojarnos de ese mundo en que vivimos, llegan a nuestras vidas los desafíos, las luchas que pondrán a prueba nuestra fe, pues hay que desarrollarla y confirmar a diario a quién queremos servirle. Amén. Entonces, podemos entender que la liberación del pueblo de Israel es un claro ejemplo de lo que sucede en nuestras vidas. Como dije anteriormente, el pueblo de Israel no salió en un primer intento, no se pudo liberar de la esclavitud en la cual vivían, por más que el Señor los fue a rescatar a través de Moisés. El Señor primeramente tuvo que preparar a Moisés, luego tuvo que enviarlo para que mostrara las distintas señales, como sabemos o como encontramos en la Biblia, que convenciera al pueblo de que debía salir de Israel, y principalmente convencer al faraón para que los dejara ir. Y como todos, sabemos todos, o la mayoría sabemos la historia del pueblo de Dios, aquello que hemos leído, esa parte de Éxodo, y conocemos y sabemos y entendemos que no fue fácil salir de ese lugar donde el pueblo se encontraba. Y así es para nuestras vidas. Se nos vuelve un poco difícil poder desprendernos de esas costumbres, de esa vida que estamos llevando a cabo, porque lo vemos como algo seguro, y eso nuevo que el Señor nos puede ofrecer o nos ofrece, lo vemos como algo más desafiante, como algo más, quizás muchas veces pensamos que es más arriesgado, y nos quedamos donde estamos porque quizás creemos que estamos más tranquilos. El pueblo mismo de Israel muchas veces deseó haberse quedado en Egipto, donde tenían para comer, donde tenían ciertas comodidades, que después que el Señor los liberó de Faraón y los llevó al desierto, ellos tuvieron que pasar un tiempo difícil, donde el Señor los tuvo que preparar, los tuvo que moldear para llevarlo a esa tierra que le había prometido. El pueblo de Dios dio el gran paso para salir de la esclavitud en que lo mantenía el faraón, que, como todos sabemos, representa al pecado del mundo. Pero su camino hacia la promesa que Dios le hizo no fue nada fácil. Escapar de Faraón a través del Mar Rojo, el cual Dios abrió, fue una gran prueba para ellos, pues cuando pensaron que iban a morir sin salida, una demostración del poder de Dios hizo que su fe aumentara, o al menos creciera, pero ellos debieron de superar esa prueba para poder salir adelante. Cuando Faraón lo comienza a perseguir, ellos estaban encerrados en el Mar Rojo y no tenían escape. El Señor hizo un milagro, hizo una demostración de su poder para poder liberar a ese pueblo que Él le había prometido que lo iba a liberar, que lo iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Pero ellos aún no sabían el camino, no sabían con qué cosas se iban a encontrar. Y en un comienzo ya se encuentran con este gran desafío en el cual muchos de ellos seguramente pensaron que iban a morir, que iban a padecer, y que Faraón lo iba a destruir después que el Señor lo había sacado. Dice el versículo número 29, Hebreos 11, dice: por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Por eso nosotros nos damos cuenta que ellos también necesitaron tener fe para poder atravesar ese mar que el Señor había secado. Nosotros leemos las historias muchas veces y pasamos por alto de la forma que sucede. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, para una persona normal, ver un mar que se abre,
es difícil que uno se anime a meterse en el mar pensando que no va a volver otra vez al mar atrás. Y por eso digo que ellos necesitaron de fe para arriesgarse a meterse en el mar y cruzar hacia el otro lado y poder salir victoriosos como salieron ellos. Los egipcios quisieron hacer lo mismo solo porque vieron pasar al pueblo de Dios, pero no pudieron lograrlo porque ellos no sabían lo que era la fe. Amén. El pueblo de Dios había comenzado a depender de Dios, había comenzado su travesía por el desierto, y la única forma de poder cruzar ese desierto era a través de lo que Dios pudiera proveer. Como todos sabemos, Dios iba en una columna de nube de día y en una columna de fuego en la noche, en la cual los iba guiando. Cuando la nube de fuego se quedaba parado, el pueblo se detenía; cuando la nube avanzaba, el pueblo seguía, y así era como Dios los mantenía en ese lugar donde Él quería llevarlo. Pero el desierto fue un lugar en el cual ellos se encontraron con muchas pruebas, muchos desafíos, muchas adversidades, en las cuales tristemente muchos de ellos padecieron, no lograron llegar a ese lugar que Dios les había prometido, y todo eso fue solo por la falta de fe, porque Dios, como vemos a través del correr del peregrinaje por el desierto, vemos cómo Dios proveía para cada necesidad que ellos tenían, pero el pueblo de Dios siempre estuvo desafiante, siempre estuvo murmurando contra Dios, contra el mismo Moisés, y eso lo único que hacía era demorar un poco más la promesa de Dios, y a raíz de eso fue que ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto para poder llegar a ese lugar que Dios le había prometido. Pero aquí, en el comienzo, Dios le muestra su gran poder, podemos decir, y ellos ponen a prueba esa fe. Ellos habían confiado en Dios, habían creído que los iba a sacar, y por eso fue que ellos lograron meterse en ese mar que se había abierto. Nosotros nos ponemos a pensar y quizás sea imposible imaginarse cómo un mar se puede abrir. Entonces, como lo remarqué anteriormente, para ellos también debe haber sido difícil animarse a meterse en ese lugar, sabiendo que el agua podía volver en cualquier momento. Entonces ellos ahí ya estaban comenzando a demostrar y a poner la fe en el Señor, la fe en Dios. Amén. Y esta prueba sabemos que no fue la única, pues se fueron presentando distintos desafíos y circunstancias a lo largo de este peregrinaje por el desierto, donde, como sabemos, aún muchos de ellos perecieron por falta de fe. Amén. Tristemente ellos vieron los milagros a diario, vieron el poder de Dios cada día, porque de una forma o de otra Él siempre le estaba mostrando su poder. Él lo estaba enseñando a que dependieran de Él, pero tristemente a muchos de ellos les faltó la fe, y por eso fue que no pudieron llegar a la meta, no pudieron llegar a esa promesa. Nuestra vida cristiana no estará libre de desafíos y pruebas hacia el camino o hacia la promesa o recompensa que el Señor nos ha dado, nos ha entregado. Y si no estamos arraigados y fortalecidos en la fe, será imposible poder llegar. Amén. Así como el pueblo de Dios, muchos quedaron por el camino, así será con aquellos que no sepan aferrarse a la fe. Amén. Pasa normalmente que nos cuesta, como dije anteriormente, tener fe, porque queremos ver milagros grandes, queremos ver cosas sobrenaturales, y no nos damos cuenta que el Señor hace milagro de continuo en nuestras vidas. Si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que el levantarse de mañana cada día, anteriormente era una costumbre, nos acostábamos y pensábamos que al otro día nos íbamos a levantar, pero hoy sabemos que eso solo sucede porque el Señor lo permite, eso solo sucede por la voluntad de Dios, y no es por ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer. Entonces, cuando nosotros comenzamos a depender de Dios y ponemos la fe en Él, y nos damos cuenta de que el levantarnos por la mañana es un milagro, el tener el aire puro que necesitamos para respirar es un milagro de Dios, el tener
alimento, el tener un lugar para dormir es un milagro de Dios, porque nos ponemos a pensar cuántas personas están padeciendo adversidades en este momento. Esa guerra que está sucediendo en Europa creo que nos debe de demostrar de que no hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos, en esas personas que viven en ese lugar. Y tristemente en este tiempo le tocó a ellos esta guerra en la cual están sufriendo, padeciendo. Pero nosotros estamos aquí muy tranquilos con las comodidades que estamos acostumbrados a vivir, y por su gracia, por su amor es que no nos falta nada, no es por nuestra propia fuerza, nuestro propio poder o nuestra propia destreza. Entonces cuando nosotros aprendemos a ver esas cosas y aprendemos a apreciarlas, nos damos cuenta de que solo por fe podemos vivir, solo confiando en Dios y creyendo en su voluntad, vamos a poder demostrar que verdaderamente hemos puesto la fe en nuestro Señor, cuando confiamos y sabemos y esperamos que ese nuevo día, cuando nos levantamos, pero tenemos la certeza de que si sucede o no sucede, va a ser dentro de la voluntad de Dios, no va a ser pura casualidad o no va a ser nada que nosotros podamos, como dije anteriormente, modificar o cambiar. Es solo los milagros que Dios hace cada día en nuestras vidas. Esos son los pequeños milagros, podemos decirle, los que van aumentando nuestra fe y nos hacen aferrarnos más y más a Él. Amén. Moisés, como lo leímos anteriormente, fue un gran ejemplo de fe. Dice la palabra que fue la fe de sus padres la que lo mantuvo con vida, porque la fe les quitó el temor al decreto del rey y decidieron esconderlo. Sin saberlo desde niño, la fe lo acompañó. La fe fue la que marcó su existencia, pues según el decreto del rey, él estaba destinado a morir. Amén. Éxodo 1, 15 y 16 habla un poquito sobre la historia de lo que sucedió en ese tiempo, para aquellos que no lo conocen o que nunca han leído la historia. Dice Éxodos 1, 15 y 16, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matalo, y si es hija, entonces viva. Amén. Había sucedido en ese tiempo que el pueblo hebreo se estaba reproduciendo grandemente en Egipto, y era un pueblo fuerte, era un pueblo que estaba acostumbrado, podemos decir, a sufrir las inclemencias del tiempo, del trabajo, de todo lo que ellos padecían en ese tiempo. Entonces el faraón tuvo miedo de que ese pueblo se hiciera grande y en un futuro se apoderaran de Israel o hicieran guerra se levantaran contra ellos y bueno, lo despojaran del poder que tenía Egipto. Entonces por eso es que él pone esta ley en la cual todo hijo varón de las hebreas debía de ser muerto y no podía vivir, solo las hijas podían vivir. Entonces, como vemos ahí, la fe de sus padres fue la que marcó la diferencia en la vida de Moisés, la que lo mantuvo con vida, la que no permitió que Moisés muriera de acuerdo al decreto del rey. Amén. Versículo 23, del que estábamos leyendo, 11:23, Hebreos 11:23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Amén. Dice el relato de la Biblia que después de tenerlo 3 meses sus padres ya no pudieron ocultarlo más y lo pusieron en una canasta en el río, y fue rescatado por la hija de Faraón y fue criado como un egipcio en el palacio del rey. Entonces, esto fue lo que hizo la fe de sus padres, de creer de que no debía morir y aferrarse a que ese niño debía de morir. Lo escondieron, y en un tiempo cuando no pudieron esconderlo más, lo pusieron en el río y fue rescatado por la hija del faraón. Y como vemos, eso no fue pura casualidad, porque nos ponemos a pensar por qué no lo mataron a ese niño si sabían que era un niño hebreo, pero solo fue Dios, solo fue ese milagro que Dios hizo y solo fue esa fe que sus padres habían puesto en Dios que lo mantuvo con vida y lo tuvo en este lugar, preparándolo para lo que Él tenía
en un futuro para Moisés. Versículo 24 al 27, los que leímos 11-24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Entonces, en Éxodos, ahí también encontramos la historia de Moisés, y por eso que aquí les compartimos lo que sucede. Nosotros tenemos ya el conocimiento, pero quizá hay personas que no tienen el conocimiento de qué fue lo que sucedió cuando se refiere a estos versículos, donde dice que por la fe Moisés, cuando fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces Moisés decide abandonar el lugar donde vivía, ese lugar cómodo donde tenía tantas comodidades. Imaginemos, ¿no?, vivir en el palacio del rey y tener ese privilegio de estar ahí. Él decide irse por ciertas cosas que sucedieron, una pelea que hubo entre los egipcios que maltrataban a sus hermanos, y él mató a uno y bueno, huyó al desierto. Pero como podemos ver ahí, Moisés vivía con grandes privilegios. Él era llamado hijo de la hija del rey, y sin embargo él rehusó esos privilegios y decidió, como dice su palabra, ser maltratado con el pueblo de Dios. Por la fe, él supo que la vida de privilegios y deleites que él tenía en ese tiempo era temporal y llena de pecados. Para él, las riquezas no estaban en lo material, sino que las riquezas de él eran el maltrato, persecución, aflicciones, por poner en alto el nombre de Dios. Y así es que él decide huir sin temer la ira del rey. Cuando sucede esto, el rey de Egipto seguramente lo hubiese matado. Entonces él decide huir para el desierto, aunque perdiera todos estos privilegios o beneficios que él tenía, sabiendo y entendiendo de que era mejor padecer con sus hermanos, como él le decía, con los hebreos, que estar viviendo esta vida llena de privilegios, llena de deleites, llena de pecado. Él, por la fe, él sabe que esto no era lo que él le convenía, o no era lo que él deseaba, sino que él deseaba otras cosas y se va para el desierto. Pero como todos sabemos, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que ese era el propósito que el Señor tenía. El Señor ya tenía todo preparado para lo que iba a hacer con Moisés, y lo estaba preparando ahí lo estaba preparando en Egipto para lo que iba a hacer en un futuro, y él así fue que conoció la vida de los egipcios, cómo vivió esa vida, y supo que no era lo que él quería, no era lo que había. Él supo que afuera había algo mejor, aunque sufriera persecución, aflicciones. Él decide irse y aceptar eso, podemos decir, la voluntad de que el Señor tenía con él. Amén. Por la fe, él aceptó el llamado de Dios. Nada más difícil que sacar al pueblo de Dios de Egipto. No crean que para él fue fácil enfrentarse al faraón y hablarle en nombre de Dios. No crean que fue fácil sacar a ese pueblo de Egipto, acostumbrados a vivir en esclavitud y siendo sometidos y maltratados, porque así es el pecado cuando se apodera de nuestras vidas. Nos somete y nos mantiene esclavizados. No crean que todos esos años que pasó en el desierto fueron agradables para él, fueron de comodidad, de bienestar, él rodeado de lujos. No crea que fue fácil hablarle y animar al pueblo de Dios cuando ellos murmuraron y hablaron mal de él, y no solo de él, sino también del mismo Dios. Amén. Entonces, ese propósito que Dios tenía para él no fue nada fácil. Todos sabemos el desafío que él tuvo. Él tuvo que presentarse delante de Faraón, él tuvo que hacer muchas señales, él tuvo que, luego que saca al pueblo de Israel,
tuvo que guiarlo por el desierto y él tuvo mucho padecimiento. Aquellos que conocen el desierto saben que no es un lugar fácil para vivir y se encontró en muchas circunstancias en las cuales fue desafiado de una forma en la cual podemos decir, quizás, como todos sabemos, él nunca pensó en abandonar a ese pueblo. Muchas veces fue Dios el que pensó en destruir ese pueblo y Moisés tuvo que intervenir para que Dios no lo hiciera porque él amaba a ese pueblo. Pero él sufrió tantas cosas en ese lugar siendo líder del pueblo porque contra él hablaron, contra él murmuraron, contra él venían las quejas. Entonces, ese desafío que Dios había puesto en su vida solo lo pudo llevar por la fe que él tenía en Dios y porque creía que esas promesas que el Señor le había hecho eran verdaderas. Hoy en día nosotros buscamos todo lo contrario, aceptamos el llamado de Dios, pero queremos hacerlo a nuestra manera, buscamos favores, comodidades, buscamos lujos innecesarios, no queremos ser maltratados con el pueblo de Dios, no queremos sufrir persecución, no queremos sufrir aflicción, pruebas que llegan a nuestras vidas y rápidamente se nos va la fe y nos olvidamos que la fe es el único medio para vivir agradando a Dios. Amén. Cuando llegan las dificultades a nuestras vidas, cuando llegan las pruebas, las aflicciones, muchas veces se nos termina la fe tristemente. Cuando todo va bien, nuestra fe está alta porque vemos los beneficios que Dios nos da, vemos los milagros que Él hace en nuestras vidas, vemos las comodidades o las cosas que Él nos da, pero cuando el Señor pone alguna prueba en nuestra vida, cuando pone una aflicción, tristemente cambia nuestro parecer, nuestra forma de pensar y nuestra fe flaquea, nuestra fe se debilita y eso no debe ser así. Nosotros debemos de poner toda nuestra fe en el Señor y creer y entender que lo que venga a nuestras vidas es el propósito, es la voluntad del Señor y por más que nosotros no estemos de acuerdo, por más que nosotros rezonguemos, es la voluntad del Señor y se va a llevar a cabo. Entonces, por eso digo, si Moisés no hubiese pensado de esa manera, ese pueblo de Egipto no hubiera sido liberado, hubiese quedado solo en el desierto, si él hubiese abandonado y se hubiese llevado por lo que estaba padeciendo, por cosas que él sufrió en ese tiempo, podemos pensar sin merecerlo, porque él solo estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero él verdaderamente había puesto la fe en Dios, más allá de que cuando Dios lo llama, él puso sus excusas y todo, él vio que lo que Dios le había dicho, las promesas que Dios le había hecho eran verdaderas, y él entendió que para poder recibir esas promesas iba a tener que luchar, iba a tener que perseverar cada día y muchas veces enfrentarse con el mismo pueblo de Dios cuando él le compartía la voluntad de Dios y el pueblo no estaba de acuerdo o al pueblo no le parecía bien, contra quién venían, contra quién murmuraba, era contra Moisés y contra el propio Dios. Pero imaginémonos cómo se debe haber sentido él muchos días desganado, como dije anteriormente, viviendo de la forma en que vivían en el desierto, con muchas necesidades, no solo físicas, sino espirituales, no tener un lugar donde poder dormir cómodamente, no tener un lugar donde poder reunirse para alabar a Dios como tenemos hoy en día. Y sin embargo, él se mantuvo firme, él se mantuvo fuerte, luchando y perseverando. Dice Hebreos 10:38, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Amén. Así que podemos ver que ser un líder de Dios, como lo fue Moisés, no fue una tarea nada fácil. Es un gran privilegio de Dios, pero conlleva grandes responsabilidades y desafíos. Tomar decisiones que agraden a Dios, aunque no le gusten al pueblo, muchas veces trae rechazos y desprecios que solo aquel que está aferrado a la fe podrá salir adelante. Moisés no era una persona con poderes especiales y habilidades, pero la fe fue lo que permitió que Dios lo usara para este propósito. La fe es el motor que nos mantiene aferrados y creyendo en las promesas de Dios,
porque de seguro vendrán tiempos difíciles donde seremos desafiados y puestos a prueba, y solo aquellos que estén cimentados en la fe podrán resistir. Recuerden que el enemigo tratará de todas formas de destruirnos y separarnos de Dios, pero así como Moisés se mantuvo firme y fiel a la promesa de Dios, debemos de mantenernos nosotros en las adversidades y las pruebas que se nos presenten. Amén. Como vemos, y como lo dije primeramente, el capítulo 11 de Hebreos es un claro ejemplo de que la fe es el motor que mantuvo a estos siervos de Dios enfocados en el propósito que Dios tenía para ellos. No fue otra cosa que los pudo mantener fortalecidos, que los pudo mantener en pie, que los pudo mantener vivos, que la fe. Y así debe ser en nuestras vidas. Cuando nos entretenemos a mirar otras cosas, cuando nos entretenemos a pedirle a Dios cosas que no necesitamos, cosas que no son tan necesarias, tristemente nos enfocamos en otras cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, y nuestra fe, como dije anteriormente, se debilita porque el Señor no puede cumplir nuestros caprichos. El Señor no está para eso. El Señor está para cumplir con nuestras necesidades como Él lo ha prometido. Y nosotros debemos de ser pacientes, debemos de saber esperar, y debemos de entender que si estos líderes que el Señor llamó, usó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tuvieron que padecer, tuvieron luchas, tuvieron adversidades, nosotros también las vamos a padecer. Solo cuando ponemos nuestra verdadera fe en el Señor, sin mirar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sin mirar las adversidades, pruebas o aflicciones que se nos presenten, es cuando podremos salir adelante. Muchas veces nos entretenemos quizás tratando de desafiar a Dios de por qué está sucediendo esto, de por qué está sucediendo aquello, y no nos sometemos a la voluntad de Dios, o no entendemos que la voluntad de Dios es esa, y que se va a llevar a cabo como sea. El Señor la va a cumplir. El Señor nos ha llamado, el Señor tiene un propósito, pero el Señor tiene que prepararnos para ese llamado que que nos ha hecho. Y solo a través de la fe nosotros podremos salir adelante, podremos salir victoriosos. El Señor tiene que cada día probar esa fe en nosotros. El Señor tiene que desafiarnos cada día, tiene que ponernos a prueba para que nuestra fe vaya aumentando. De lo contrario, nuestra fe no va a crecer, nuestra fe no va a aumentar. Y como dije anteriormente, cuando todo se ve bien, cuando todo está tranquilo, nuestra fe está alto, pero cuando vienen las adversidades, las pruebas, muchas veces nos debilitamos, muchas veces murmuramos contra Dios, muchas veces intentamos desafiar a Dios el por qué tiene que suceder esto o aquello, pero no debe ser así en nuestras vidas. Vamos a pasar por situaciones adversas, diferentes unos a otros, pero es la voluntad del Señor. Tenemos que entender que el Señor no nos ha traído aquí para tenernos cómodos, para tenernos rodeados de lujo y de bienestar, sino que el Señor nos va a dar lo necesario, el Señor nos va a dar las comodidades que necesitamos, pero va a ser todo de acuerdo a su voluntad, y no de acuerdo a nuestra voluntad o a nuestro entendimiento o a lo que nosotros quieramos. Así que cuando nosotros conocemos y entendemos lo que verdaderamente significa tener fe, es cuando podemos creer, cuando podemos aceptar lo que el Señor nos pide, cuando podemos aceptar esos mandamientos que Él tiene para nosotros, esas enseñanzas que Él tiene para nosotros. De lo contrario, como dije anteriormente, vamos a fracasar, porque vamos a pasar nuestro tiempo desconfiando de Dios, murmurando o tratando de desafiar a Dios, y ese no es el camino que nos va a llevar al éxito, el camino que nos va a llevar a la promesa. Recuerden que el pueblo de Israel, por no tener fe, la mayoría de ellos perecieron en el desierto, tuvieron que mantenerse 40 años en el desierto porque no tuvieron la fe necesaria para entrar a esa tierra que el Señor les había prometido, porque pensaron que iba a ser imposible poder vencer esos obstáculos, esos enemigos que había en esa tierra. Solo
Como sabemos, solo 2 personas creyeron en esa promesa que el Señor le había hecho, tuvieron fe, aunque sabían que era difícil, tuvieron fe en que el Señor lo podía hacer y recibieron la promesa, pero los demás perecieron todos en el desierto esa generación y pasaron 40 años dando vueltas hasta que pudieron entrar en la tierra esa que Él había prometido. Así que nosotros no seamos así, no pasemos el tiempo dando vueltas sin recibir esas promesas que el Señor nos hace por falta de fe o por no creer en las promesas que el Señor nos ha hecho. Como dije, aprendamos a apreciar los milagros que el Señor hace a diario en nuestras vidas, en nuestros seres queridos, en nuestras familias, mostrándonos su amor hacia nosotros. Como dije anteriormente, nada de lo que sucede por casualidad. Aprendamos a valorar todo lo que tenemos hoy en día, las comodidades que tenemos, el bienestar que tenemos, y dejemos de murmurar de Dios y busquémoslo de la manera que Él se lo merece. Así que los invito a poner toda nuestra fe en el Señor sin mirar, sin ponernos a desafiar al Señor o a mirar el por qué esto, por qué aquello, aceptar lo que venga, porque sabemos que lo que viene a nuestras vidas está dentro de la voluntad cuando realmente estamos buscando a Él, buscando de Él y poniendo nuestra fe en Él, es que vamos a recibir esas promesas que Él nos ha hecho, porque solo el que tiene fe es el único que puede agradar al Señor, lo dice su palabra. Amén. Así que, hermano, gracias como siempre. Esperemos que en esta noche esto haya ayudado un poquito a aquellos que aún están faltos de fe. Sé que todos tenemos fe, pero esa fe necesita crecer, necesita ser mayor y vamos a ser desafiados cada día para que nuestra fe siga aumentando y aumentando, para poder estar más firmes, más fortalecidos y más comprometidos con el Señor, porque eso es lo que el Señor necesita, que podamos entregarnos a Él sin obstáculos y podamos salir adelante y el Señor pueda cumplir ese propósito que tiene en nuestras vidas. Amén. Así que gracias, como siempre, vamos a orar pidiéndole al Señor que en esta noche esta palabra produzca esos frutos en nosotros que el Señor desea, porque ese es el propósito de este estudio. No es para mantenernos entretenidos ni nada que se parezca, sino que para que podamos nosotros alimentarnos y podamos ser fortalecidos en su fe. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, gracias te damos por tu maravilloso amor y tu misericordia, Señor. Gracias nuevamente te damos, Padre, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar aquí reunidos en este estudio, Padre. No la pasamos por alto, Señor, y sabemos, Padre, que tu voluntad se ha llevado a cabo en este día, Señor. Tú nos reuniste aquí, Señor, nos trajiste para poder compartir esta palabra, Señor. Y esperamos en el nombre de Jesús que aquellos que estuvieron con nosotros puedan haberla tomado, puedan haberla recibido y podamos entender en esta noche, Padre, que necesitamos entregarnos más y más a ti, poner toda nuestra fe, Señor, en tus promesas, Señor, poner toda nuestra fe en tu palabra, y aunque muchas veces nos cueste poner por obra esa palabra que tú pones delante de nosotros, nos esforcemos y podamos demostrarte que verdaderamente hemos confiado en tus promesas y hemos puesto toda la fe que necesitamos para poder marchar adelante, Padre. Gracias te damos, Señor, por esas personas que tú llamaste en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por cada uno de esos héroes, Señor, que tú usaste, Padre. Gracias, Señor, por haberlos llenado de fe, porque esa fe fue la que los permitió llevar adelante tu propósito. Como vemos y sabemos, cada uno de ellos tuvieron que pasar por distintas situaciones difíciles, adversas, pero pudieron superarla porque pusieron toda la fe en ti, Señor. Y también nos ha mostrado que aquellos que no tuvieron fe, muchos de ellos tuvieron que padecer, tuvieron que sufrir por no poner la fe en las promesas que tú le habías dado, Padre. Enséñanos, Señor, cada día a tener más fe en ti, a creer más y más en tu palabra y poder entregarnos más y más, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque una vez más tú has estado presente aquí con nosotros, tu Santo Espíritu nos ha hablado y nos ha guiado, Padre. Ponemos delante de ti, Señor, cada necesidad o petición que haya en el pueblo de Dios, Señor, para que tú, Padre, supla sus necesidades, Señor. Gracias te damos, Padre, por la protección que tú nos das a diario, por el cuidado, Señor. Gracias, Padre, por brindarnos el alimento que necesitamos, Padre, y todo lo necesario, Señor.
Te damos las gracias también, Padre, por nuestros seres queridos que están a la distancia, Padre. Gracias por la protección que tú les das y por ese amor que tú nos demuestras cada día, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre, para que tú, Señor, nos llenes, Padre, con esa fe necesaria, Padre. Gracias te damos por tu Hijo Jesús y por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender, a creer más en ti y a entregarnos cada día, Señor, a ti, Padre. Gracias te damos por tu Santo Espíritu y por todo lo que tú estás haciendo en este lugar, Señor. Gracias te damos por el ministerio, Señor. Bendícelo, Padre. Y gracias, Señor, por cada uno de los estudios que llevamos a cabo durante la semana, Padre, que tu presencia esté ahí con nosotros, Señor. Te damos las gracias por este lugar que tú nos has provisto. Y gracias nuevamente, Señor, por mantenernos con vida. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Te damos por todo. Bendito seas, mi Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que una vez más hemos estado aquí compartiendo la voluntad del Señor. Esperamos, como siempre, que lo que hemos compartido en esta noche sea de beneficio para nuestras vidas. Sabemos que es de beneficio, pero muchas veces nos cuesta tomarlo, nos cuesta entenderlo, nos cuesta aceptarnos. Pero esta es la palabra del Señor y es lo que el Señor quiere para nosotros, que podamos aumentar esa fe que necesitamos para poder marchar adelante. No sabemos qué va a suceder el día de mañana, no sabemos cómo serán los tiempos en un futuro, pero tenemos que prepararnos porque mejor no va a ser. Nos vamos a encontrar cada vez en más adversidades, en más pruebas. Como todos sabemos, este mundo está tan revuelto que vemos el padecimiento por la desobediencia del hombre. Pero esperamos que a través de esta palabra podamos fortalecernos y podamos entender que todo lo que viene porque es la voluntad de Dios. Y aunque lo que estemos pasando parezca que es adverso, sabemos que es la voluntad del Señor y es lo mejor para nuestras vidas. Así que gracias le damos, como siempre, a nuestro Padre Celestial que nos mantiene con vida y fortalecido. Gracias a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando en sus hogares. Gracias a nuestros hermanos que estuvieron detrás de las cámaras y el sonido para que esto sea posible. Y gracias a cada uno que de una forma u otra siempre están apoyando al ministerio. Que el Señor los bendiga. Gracias por todo. Amén y amén.